Bendiciones a todos y gracias por estar aquí una vez más conectado con nosotros aquí en la página de Reino. Le damos gracias. Gracias por conectarse. Hace tiempito que no estábamos aquí con ustedes. Estuvimos hace unas semanas atrás, pero antes de eso, llevábamos desde noviembre que no nos conectábamos, pero hoy, gracias al Señor, estamos nuevamente aquí, y vamos a tocar hoy un tema muy, pero muy interesante y creo que demasiado de importante en la iglesia y más ahora, ¿verdad? Ahora como está la iglesia, vayan dándole share a este video porque vamos a irnos viral con lo que vamos a sumar hoy aquí de forma positiva y de forma bíblica. Entonces Espero vamos que, a ir y espero que no sea por algún disparate que digamos o algo que nos salga mal. Tacho, vamos a ver, estaba con el doctor Leonel ahorita, el doctor Leonel Hernández, es capaz que se conecte ya mismito, me estaba dando un plug allí. No digas Vamos eso a ver. que me pongo nervioso. Yo respeto mucho a Manuel, y lo escucho y sé que no va a estar de acuerdo con todo lo que hablamos, Sí, pero y me pongo nervioso, me pongo nervioso. sí, no, tranquilos, fluyamos, Seguro. y vamos a tocar hoy un tema que me acuerdo perfectamente cómo fue que hablamos para tirarlo. Yo estaba con mi esposa en el mall de Aguadilla, estábamos en la tienda de Capri, cuando yo empecé a hablar contigo de unas situaciones, ¿verdad? A nivel global, y estábamos hablando de este tipo de cómo podemos hablar de los temas de los profetas y la profecía. Así que estamos con nosotros Dani Rey, ha estado ya un sinnúmero de veces con nosotros, ¿verdad? Así que voy a dejar que él hable, se presente para poder comenzar, que Dani va a empezar dando un background y dando un foundation de cómo vamos a hablar, y después vamos a dialogar, le voy a tirar preguntitas picantes para que él nos conteste, ¿verdad? Y cómo podemos entender esto. Bueno, primero que todo, buenas noches a ti, Luis, y a todos los que nos escuchan. Y en una cuestión de privilegio personal, te felicito. Sé que estábamos celebrando tu nacimiento hoy, ¿verdad? Le pedimos al Señor que este sea un año de mucha bendición para ti. Entonces, ayer fue tu bendición, pues yo te lo envié hoy, estoy al garete. Estoy atrasado, estoy Tranquilo. a revés a lo profético, ¿verdad? En eso. No, pero, ¿verdad? Aprovecho y te felicito y le damos gracias, Señor, por tu vida y por lo que haces en este espacio, ¿verdad? Este, debo dejar de decir tanto. Nada, yo soy Dani Rey, así como me conoce la mayoría de la gente, ¿verdad? Soy Daniel Rey Vélez Cabrera, y soy un siervo de Dios, un vaso, eso es lo que soy, un siervo de Dios y por tanto un siervo de la iglesia, o sea, servimos a la casa del Señor, y eso es mi título más importante, ser hijo de Dios es mi título más importante. Fuera de eso, abogado de profesión, este, músico de vez en cuando, ¿verdad? Servimos en la casa local en Ciudad de Salvación y en Isabela. Y este tema me toca muy de cerca porque este ha sido un área donde el Señor me ha llamado y un área donde hemos fluido tanto a nivel de don como a nivel de tener una responsabilidad profética, ¿verdad? En otra dimensión, ¿verdad? A nivel de la casa local, estamos en el equipo de profetas de la casa y demás, y estamos en ese asunto. No me gusta mucho, de un tiempo para acá reciente, darle mucha exaltación a los títulos. Realmente yo pienso que son funciones, no dan ningún standing, no dan ningún rango, solamente son funciones en la iglesia, en la casa, y no son lo que te define. De hecho, si eso es lo que te define, pues tienes un problema serio. Y bueno, con eso, espero que eso no me lo cuentes de mis 10 minutos iniciales. Eso fue el saludo. Ahora voy a... No. Me comprometí que voy a Zumba. ser sucinto y breve. Pero Si nos dejan comenzando, a ti y a mí, hacemos vigilia. no, pero hoy no lo vamos a hacer bien. No se Pero a puede, todos no los se que nos puede. escuchen, por favor, no teman hacer todas las preguntas.
Yo creo que aunque si tú no crees en el ministerio profético o nunca lo has escuchado, eso está bien. Y este mensaje yo creo que va más dirigido en el caso tuyo para que escuches la posición, ¿verdad? De qué es lo que nosotros creemos, porque creo que hay mucho malentendido también en cuanto a lo que se cree sobre lo profético. Y si ya tú crees en los profetas, esto no es una clase de meternos profundo en un montón de cosas bien complicadas, pero sí es un diálogo para que puedas tener razones de por qué creemos, porque muchas veces nosotros creemos en el ministerio profético, creemos que Dios puede hablar, inspirar a personas todavía hoy, pero no sabemos por qué lo creemos, no sabemos cuáles son las bases, así que queremos darle eso. Así que hablando, voy a empezar de lo más amplio. ¿Qué es un profeta? ¿Verdad? ¿Qué es un profeta a nivel secular? Porque yo quiero desmitificar este tema. ¿Verdad? Cuando pensamos en profeta, pensamos quizás en figura, ¿cómo era que se llamaba el mago de Lord of the Rings? Gandalf. Gandalf. Estamos en este wizard en una montaña con una barba blanca bien larga, con un staff, ¿verdad? Una cosa bien mística, bien rara. Pero en términos generales, socialmente, ¿qué es lo que se le llama profeta? Bueno, pues históricamente se le ha llamado profeta a los que fundan una religión. Profeta puede ser, qué sé yo, una persona, o sea, estoy hablando en términos sociales, no bíblicos, ¿verdad? Una persona que establece, qué sé yo, que tiene premoniciones y predice y es una especie de vidente, quizás bregando con lo oculto y lo demás, y pues también está obviamente el profeta que se acerca más a lo que nosotros estamos hablando, que es aquel que es inspirado por Dios y puede hablar. Ahora, la definición de profeta bíblicamente, la palabra que se utiliza en la escritura es la palabra Naví, principalmente, hay otras, pero esa es la principal. Y la palabra Naví lo que significa es una persona inspirada. Es una persona inspirada. En ese sentido, eso es sumamente amplio y menos místico si lo piensas de esa forma. O sea, un cristiano que es inspirado. Ahora, obviamente, todos somos inspirados por el Espíritu Santo. Así que en este sentido podríamos estarle hablando que si vamos a una función o hablamos de un don, pues estamos hablando de una persona inspirada de una forma especial cuando aplicamos el contexto, y obviamente inspirada por Dios, inspirada de forma divina por Dios. Pero eso es lo que es una persona inspirada. Habla de forma inspirada, actúa de forma inspirada. Eso es un profeta en el sentido más amplio. Y para compartir algo de texto, sin entrar muy extenso en la palabra, porque ahí es donde yo empiezo a meterme por rabbit holes y me extiendo. Primera de Corintios 14, versos del 1 al 4, nos invita a seguir el amor. Apúntelo, 1 Corintios 14, nos invita a seguir el amor y a procurar los dones espirituales. Y sobre toda la lista de dones espirituales que menciona allí, nos dice que sobre todo procuremos la profecía. Y explica que el que profetiza edifica a la iglesia, hace otras cosas, ¿verdad? Pero quiero que pongan ahí ¿verdad? Un énfasis en la edificación. Y ahí tenemos varias cosas, ¿verdad? Tenemos, por un lado, tenemos el hecho de que no debe usarse ningún don de los que está en Primera de Corintios 14, desconectado del amor, ¿verdad? Y no estoy tratando de ser fresita, es que eso es lo que dice la palabra. Porque el amor de Dios no es fresita. No se puede utilizar ningún don en el momento en el cual desconectemos del amor de Dios algunos de los dones espirituales, ¿verdad? No estamos siendo fieles a lo que dice 1 Corintios 14, porque dice que busquemos el amor, ¿verdad? Primero. Y entonces, eso es bien importante. Y lo otro que tenemos es que tenemos tres propósitos al menos, ¿verdad? De lo que es educar el don. Los propósitos del don profético los tenemos en la escritura, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos dones? Bueno, yo creo que el más importante, y lo digo porque he reiterado en otras ocasiones, es la edificación de la iglesia. Es importante porque no solamente es importante a nivel de lo profético, sino que es la que se tiene en común con los demás oficios, los demás ministerios. Todos sirven para la edificación de la iglesia. Así que este es el que lo convierte quizás en un oficio, si lo quieres llamar de esa manera. Así que la profecía en el Nuevo Testamento es descrita con tres propósitos. ¿Y cuáles son? Edificar. El segundo es exhortar, la exhortación. Eso no significa tener mal carácter.
Eso significa que si se reprende, se llama la atención. Y este es el profeta, esta es una de las imágenes que más nos llega a la mente cuando pensamos en el ministerio profético, especialmente si no lo creemos mucho. ¿Por qué? Porque pensamos en solamente los profetas del Antiguo Testamento y no nos concentramos en los finales de esos libros de profetas, que todos son bien positivos y de prosperidad, sino en los versículos antes y del medio, que están jajando cabezas, tirando flama y fuego y la tierra abriéndose y tragándose a la gente, porque están exhortando, llamando al pueblo a arrepentimiento, señalando pecados, y eso es parte del don profético. Ahora, el tercero es consolar. ¿Cuál es el asunto con la consolación? Pues eso significa que hay momentos donde el profeta tiene que hablar bonito y positivo. Mira para allá. Así que aquellos que piensan que los profetas que el que profetiza hoy es falso porque no siempre está llamando a arrepentimiento, pues tiene que leer un poquito más el Nuevo Testamento y ver incluso el Antiguo y ver los últimos capítulos y darse cuenta que tanto la exhortación como la consolación es parte de esta cuestión que llamamos profecía. Vemos que los profetas del Antiguo Testamento llamaban a arrepentimiento, decían que Israel había sido una ramera, había sido todo esto, pero siempre al final empezaba a hablar un mensaje de consolación, de restauración, de redención, que es precisamente lo que creemos nosotros del Mesías. Así que había consolación. Hay edificación, exhortación, consolación. Ojo, estamos hablando hasta ahora, aunque hemos hablado de la profecía en general, ese texto hace énfasis más en el don profético, está hablando de dones. O sea, una cosa que se llama el don profético, un don es un carisma en griego, ¿verdad? Es un regalo, es una gracia que recibimos de Dios. Por otro lado, vemos también que hay otras personas que no solo tienen un don profético, sino que tienen un oficio, ¿verdad? Algunos fueron llamados apóstoles, otros profetas, otros pastores y, evangelistas, pastores y maestros. O sea, en la lista están los profetas. ¿Y quién es esa gente que lo distingue? Pues mira, el que tiene el don profético profetiza. El profeta también profetiza. Pero el profeta, como los dones son para la edificación de la iglesia, el profeta no solo tiene un don, sino que tiene una responsabilidad distinta, más intensa, si lo quiere llamar, más intensa sobre lo profético en la iglesia. Tiene una carga profética sobre la iglesia, de la dirección que va a la iglesia. Tiene una responsabilidad sobre ello. El que tiene el don tiene una responsabilidad sobre lo que habla, pero el profeta tiene una responsabilidad mucho más amplia por la dirección del pueblo y es un líder en la congregación. No es necesariamente el líder de la congregación, es un líder en la congregación. Yo personalmente, Daniel Rey Vélez Cabrera, yo no creo que la iglesia, las congregaciones tienen que ser dirigidas por un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro específicamente. Yo no digo eso. Yo pienso que Dios puede llamar un líder que sea de cualquiera de estos oficios. ¿Verdad? Eso es un caveat. O sea, una iglesia puede ser dirigida por un evangelista. Va a ser una iglesia bien evangelística, pero debe sí tener en sí la manifestación de los demás oficios, porque todos son necesarios para la edificación de la iglesia. Ok. Otra cosa que caracteriza el profeta es que el profeta no solo, y lo vemos en la escritura, no solo anuncia y anticipa lo que viene, no dice, pues va a pasar esto, sino que lo provoca. Vemos a Elías acercarse, a hacer una aparición ante el gobierno de Israel en aquel momento corrompido, y él no solamente anunció cosas, sino que él llegó y el cielo dejó de llover, porque él provocó una serie de sucesos. Y eso es algo que no hace una persona que tiene don. Bíblicamente no lo vemos así. Lo que vemos es gente que son profetas, ¿verdad? O de oficio, que tienen esa responsabilidad. Chris Bolaton dice que prophets foretell and forthtell. No solo anticipan, sino que provocan. ¿Ok? Y eso es una diferencia entre una persona con don y una persona con oficio de profeta. La persona con don
necesita que haya unas condiciones particulares para que eso se active. El que tiene el don de profecía, fluye en un mover profético y fluye en el nivel profético que está moviéndose en ese lugar. Pero el profeta no necesita una atmósfera, no necesita una musiquita, no necesita nada. El profeta abre la boca, necesita una inspiración de Dios, suelta la palabra y cuando habla, muchas veces se ve un efecto, y esto es anecdótico, pero no deja de ser real. Yo he visto vez tras vez el efecto de que cuando un profeta profetiza, puede que no se esté moviendo nada y luego de él empieza una cadena donde otra gente empieza a profetizar, sean profetas o no. ¿Ok? Ujú. No no todo el que tiene el don de profecía es profeta, pero todo el que es profeta tiene don de profecía. ¿Ok? Incluso se puede Importante. profetizar sin don ni oficio. Ejemplo de eso lo tenemos en Primera de Samuel 19:20, donde Saúl había un corillo de profetas y él se envolvió, le cayó, fue tocado por el Espíritu y empezó a profetizar. Estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en el momento indicado, puede provocar que una persona profetice. Incluso Dios mismo, Jesús mismo dijo, que si se callaba él, las piedras iban a hablar. Así que si puede profetizar por piedras, puede profetizar por medio de hasta de un impío. Y eso no santifica al impío, ¿ok? Es cuestión de que Dios habla por lo que tenga que hablar. Y otra importante distinción es que los dones se pueden procurar. El texto de 1 Corintios que leímos, y no me quise meter en muchos versículos, pero sí los podemos buscar en otro momento o los podemos proveer después. Pero es importante que los dones se pueden procurar, pero los ministerios no. Los dones se pueden procurar. El Señor, yo anhelo este don profético. Está de él, ¿verdad? Obviamente si lo manifiesta o no en tu vida, pero el Pablo nos invita a que nosotros pidamos profetizar. Lo pasa con el don de lenguas, por ejemplo. Yo no creo que todo el mundo tiene que hablar lengua. Eso no es verdad. Hay unos que tienen el don, otros que no. Todos pueden recibirlo en teoría. En teoría todos podemos pedirlo y todos lo podemos recibir. La experiencia es que quizás la mayoría de las personas que lo solicitan lo reciben, por lo menos según lo que vemos, pero no necesariamente. Hay personas que aman al Señor llenos del Espíritu Santo que yo conozco y puedo testificar que no hablan lengua y Dios los usa poderosamente, incluso hasta profetizan. Otra, y sin duda, y ahí estoy cejando ya la introducción, profetizar es hablar inspirado por Dios. ¿Okay? Así que eso yo diría que es el resumen de lo que es profetizar. Hablar inspirado por Dios. El profeta es una persona inspirada por Dios para hablar, ¿verdad? Y profetizar es hablar inspirado por Dios. Y generalmente tiene una carga o una connotación predictiva. Cuando hablamos de profeta, tiene por naturaleza una connotación predictiva. Ahora, eso no significa que el profeta a Dios no le puede mostrar lo que pasó antes, lo que está pasando ahora, lo que va a pasar, pero siempre tiene un elemento de lo que va a pasar después, ¿verdad? El don de ciencia, por ejemplo, el don de ciencia te dice el status quo de las cosas, pero no es no te anuncia lo que va a venir. Tú puedes tener don de ciencia y Dios puede mostrarte cosas de otra persona, detalles, nombres, lo que sea, y Dios lo que te está llamando es a orar. Pues no eres profeta, no te dio un don de profecía. Muchas veces confundimos las dos cosas. El don profético es otra cosa. Muchas veces hay profetas o gente que fluye en lo profético o que tiene ambos dones que te dice, pues tú te llamas Luis y nunca te había conocido y tú vives en Aguadilla, de lo que sea y todo lo demás y te dice, y el Señor te va a decir, y ahí comenzó a profetizar. Y están conectadas, muy ligadas. Es muy común que Dios use las dos cosas porque se compaginan muy bien. Pero no necesariamente, es importante ver que son cosas distintas. Así que yo espero más o menos haber dado un super overview de lo que es un profeta, Sí. de lo que es la profecía y de lo que es el don profético. Así que ahí lo tienen. Perfecto. ¿Cuánto me tardé? Perfecto. No me cogí el tiempo, pero más o menos. No, no, tranquilo, que ¿Cuánto estamos llevamos? bien. Llevamos como 15 minutos, yo creo. Ok, Dani. Tocando este tema, yo quiero que la gente entienda lo que estamos hablando. Una cosa es el profeta, el oficio del profeta, el ministerio del profeta, el regalo del profeta, y otra cosa es el don profético, el profetizar. Son dos cosas distintas. Sí. Una persona puede profetizar y no ser profeta, pero el que es profeta, profetiza. O sea, tú no puedes ser un profeta y no profetizar. Y una de las cosas es, que dijo Dani,
tú, dice el Señor dice, ¿verdad? La palabra dice que anhele los dones. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, mira, procura y pide la profecía. Ahí está texto, no me acuerdo si en Tesalonicense, que Dr. Michael Brown lo usa mucho, do not forbid prophecy. Como que al contrario, exhorta y pide que haya profecía. Ahora, bien importante es esta parte. El que profetiza, no es profeta, pero el profeta profetiza. Ahora, y algo interesante que dijo Dani es que hay momentos, si usted va a una congregación profética y bien profética, es normal que una persona que no es profeta y quizá no tenga el don de profecía ese día, el Señor lo utilice, lo inspire a hablar una palabra. Ahora, cuando hablamos que Dios inspira a hablar una palabra, porque aquí alguna gente que no escucha esto se puede asustar, no estamos hablando de inspiración en términos de escritura. No estamos hablando de inspiración en términos de theopneustos, que yo he mencionado muchas veces anteriormente lo que es theopneustos, que Dios exhaló, ¿verdad? No estamos hablando en términos de escritura. Hablando que muchas veces el Señor le inspira a hacer algo. El Señor me puede inspirar a mí a escribir un libro, pero no necesariamente lo que yo estoy escribiendo ahí es infalible, es theopneustos. Y eso es bien importante que entendamos esta parte. Ahora, bíblicamente, el apóstol Pablo le enseña a los corintios, enseña a Tesalonicenses, le enseña a las congregaciones, ¿verdad? A las iglesias que él, iglesia con I minúscula, como siempre digo, a las iglesias que él era el overseer, el supervisor, el apóstol, ¿verdad? Que esas congregaciones, él les decía y les exhortaba a que buscaran el don de profecía y que profetizaran. Porque la palabra profética trae alineamiento. Y aquí, y yo quiero que Dani, ¿verdad? Dani lo va a tocar, yo sé que lo va a tocar, pero nosotros no estamos poniendo una palabra profética. ¿Terminaste? Tienes que hacer preguntas ahora. Ahora vamos a hacer preguntas. Una palabra profética no va por encima de la escritura, ¿sí o no? Nunca. Nunca una palabra profética puede ir por encima de la escritura. Eso es, gracias por la oportunidad de aclarar eso. El que crea que una palabra profética le añade a la escritura y eso está bien, o que nosotros necesitamos profecías para conocer las doctrinas esenciales de la fe cristiana o lo que sea, habla herejía. Nosotros creemos, todos, o sea, los cristianos, incluso aquellos que creemos en don profético, creemos que el canon está cerrado, que Dios ya habló. Y cuando decimos inspirado, estoy definiendo lo que dice la palabra nabí, que usa para hablar del oficio del profeta, que es un vidente, es una persona inspirada, pero no es inspirada en el sentido de theopneustos, en el sentido de God-breathed. Y es una importante distinción y lo vemos en la escritura, no hay que inventarse nada. Tenemos en la palabra una mujer que se llamaba Hulda, que fue consultada en un momento dado, y la palabra la describe como una profeta, una profetisa, sería la palabra correcta, pero siempre le decimos profeta. Nosotros no tenemos un libro de Hulda. No existe un libro de Hulda. Ella no escribió ningún libro. Ahora, ella no podía haber sido profeta solo por lo que se le preguntó cuando la consultaron. Ese no pudo haber sido el único momento que porque si no, no lo hubieran llamado. Por cierto, la llamaron estando Ezequiel vivo. Eso significa que ella estaba profetizando y lo que ella estaba profetizando no estaba en la escritura. ¿Qué significa eso? Significa que hay una inspiración diferente que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos tener una verdad completa en las Sagradas Escrituras. Una verdad que es la autoridad máxima por la cual nosotros filtramos la Escritura y una suficiencia en ella que no necesita la ayuda de un don profético. Ahora, en la administración de esa palabra en nuestra vida, en la profundización en el texto y demás, nosotros podemos ver cómo la profecía nos puede asistir a nosotros, no a la palabra. O sea que hay una inspiración diferente. Así, lo mismo puedo decir, por ejemplo,
que cuando hablamos de apóstoles, que no es el tema de hoy, nosotros creemos que Dios puede utilizar gente con llamado oficio de apóstoles, pero no son apóstoles como los 12. Esos fueron unos 12 y se acabó. Son parecidos a ellos en algunas cosas, pero no tienen autoridad para establecer canon. Lo que hablan no se toma en el mismo peso. Nosotros, la palabra se juzga, la palabra profética siempre tiene que estar sujeta a las escrituras, a las sagradas escrituras. Y no podemos, ¿verdad? Obviamente, ahí Luis puede entrar más en cómo esto fue evolucionando con el tiempo, cuando había quizás concretamente canon y cuando no, pero ese yo creo que es tema para otro día. Pero no, la profecía, cuando a mí Luis me dice, alguien me dice así, te dice el Señor esto y esto y lo otro, yo estoy filtrando, y si me dice algo que contradice la Biblia, yo no lo recibo. Y tampoco le voy a dar, lo voy a elevar al nivel de devoción, lo que me está diciendo, como lo haría. Así como tampoco cuando la gente me da una enseñanza, que es otro oficio, el maestro, y me da una ilustración, esa ilustración no es una parábola de Jesús. Me sirve, me ayuda a mí, pero no le ayuda a la escritura. Pero es una parábola, puede ser una parábola, pero no es inspirada en el mismo sentido. Es más, Dios se la puede haber dado, puede ser inspirada para ilustrar un tema, pero no es inspirada en el mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos y afirmamos contundentemente la autoridad de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque todos los seres humanos somos falibles, podemos cometer errores. Pero nosotros creemos que los que fueron inspirados en la manera que se escribió allí, lo que dice allí no tiene errores. Y claro eso nos sí, distingue, eso es distinto. Eso distingue y no fue que Pablo era infalible, sino que lo que Dios le dio a él era infalible. Lo que Dios habló por medio de él, el mensaje, lo que está en la escritura es infalible. No es que él en sí era infalible. Y no todo lo que le dio seguramente, lo que está escrito ahí. Lo que está escrito ahí. Lo que está escrito, plasmado, lo que es grafé, lo que es escritura. Lo que es grafé. Si de repente aparece una carta de Pablo a otra congregación, yo la voy a leer si se puede autenticar, pero no va a ser parte del canon. No, porque Dios obró sobrenaturalmente para que nosotros tuviéramos unas escrituras que son lo que necesitamos. Y pues eso, otra enseñanza, si alguien tiene dudas sobre eso, yo creo que lo podemos tocar, Luis más que yo, pero lo podemos tocar, de por qué es que nosotros confiamos tanto en estos 66 libros. Podemos hablar de eso. Sí, y si tienen preguntas del canon, pueden ver un video que tuve en noviembre con el doctor Enuel Hernández, que tocamos el tema, ¿verdad?, del canon, ¿verdad?, del canon del Nuevo Testamento en sí, no del canon completo, sino del Nuevo Testamento. Ahora, hay algo que me interesa mucho que dijiste cuando hablaste de Hulda, ¿verdad? Y es que en un momento dado estaba el pastor Doug Wilson, el tocayo tuyo, y estaba Dr. Michael Brown en un diálogo, un mini debate, pero no un debate, sino un diálogo sobre los dones. Y Doug Wilson le hace una pregunta a Michael Brown sobre esto. Y le dice, ¿por qué si todavía existe la palabra profética, que así dice el Señor, por qué no es escritura y se sigue añadiendo lo que está diciendo hoy en día? Entonces, yo lo he siempre pensado de la forma que Dr. Michael Brown lo expresó, pero cuando Michael Brown lo expresó me dio más seguridad porque pues, un hombre es Michael Brown. Es Michael Brown, un académico, o sea, no es un tocayo de la esquina. No fue Dante. Y él le dice, ¿dónde están las palabras proféticas de la iglesia de Corintios? Porque la iglesia de Corintios profetizaba. Es más, ¿dónde están las palabras proféticas de Saúl? ¿Dónde Saúl están las profetizó. hijas de Felipe? ¿Dónde están las hijas de Felipe que eran profetizas? ¿Sabes? Mujeres en el ministerio, es otro tema. Ese es otro tema, es otro tema. Pero vemos claramente que hay una diferencia, ¿sabes? Como le decía el doctor Michael Brown, Scripture, Word of God con la W mayúscula y el Word of God con la W minúscula. Y no, hay una no. Lo que quiere decir el doctor Michael Brown es que el Señor puede inspirar a alguien a hablar algo de parte para la congregación,
puede ser hasta para la nación, para la región o para una persona específicamente, que no es escritura, no es theopneustos, pero es una palabra de alineamiento para ese momento, para ese tiempo, para esa persona, esa congregación, esa región o esa nación. Eso es bien importante porque ahí está bien fuerte el caso de la palabra profética, porque el apóstol Pablo dice que procuremos y pidamos el profetizar. Cuando la gente, yo prefiero hablar en lenguas, el apóstol Pablo dice, prefiero que profeticen a que hablen lenguas. En la congregación. En la congregación, ¿sabes? El apóstol Pablo le está diciendo, mira, todavía, ¿sabes? Anhelen la palabra profética, anhelen la palabra profética. Y cuando es en un contexto, ¿verdad? Bien importante, porque no, como dice David, no toda palabra profética ¿sabe? Toda palabra profética se juzga. No hay una que se coge al aire como la escritura, no. Toda palabra profética se juzga. ¿Verdad, Dani? ¿O no? Sí, sin lugar a dudas. La palabra profética tiene que ser juzgada y se evalúa, y se evalúa en cuanto primero a la luz de la palabra y luego obviamente también a la relevancia que puede tener a la vida de uno. Por ejemplo, si a mí alguien me dice algo que no tiene nada que ver conmigo, me dice que yo voy a, qué sé yo, que no se me ocurre un ejemplo, pero déjame ver. Qué sé yo, por ejemplo, obviamente, te voy a dar un ejemplo. Digamos que viene alguien y da una profecía a Luis y le dice, Luis, así te dice el Señor, eh, pégase las hachas. Cometa adulterio. Señor, reprenda. Esa palabra es una palabra falsa. Es falsa en más de un frente. Es falsa porque contraviene la profecía. Pero además de eso, contraviene también a nivel inmediato, en la inmediatez, la circunstancia particular de Luis. ¿Verdad? Por ejemplo, si no le dijera adúltera, pero le dice métete con esta mujer, pues obviamente quizás no sabe el profeta que está casada o el que está casado o algo así. En ese caso, pues tú puedes ya bastante deducir que el tipo lo está profetizando picando fuera del hoyo. Así que hay maneras, yo lo filtro primero por la palabra y luego por mí. En una ocasión, mi amada esposa, que coge estos temas muy en serio, ella nos testifica que ella le estaba dando una palabra profética en una iglesia que ella estaba. Le estaban diciendo que ahí en ese lugar había una persona que estaba viviendo ciertas circunstancias y de repente la miró a ella y le dijo, ¿y eres tú? Y ella frente a toda la congregación le dijo, no, yo no. No, yo no soy. Porque no era ella. Ella no estaba viviendo lo que él estaba diciendo. Lo que él estaba diciendo no era contrario a la escritura, pero era contrario a sus circunstancias inmediatas. Ese fue quizás un mejor ejemplo. Así que lo que les quiero decir es que yo lo voy a filtrar primero por la escritura y luego también por lo que, por la vivencia, por lo que yo estoy viviendo y demás. Claro, porque podemos O sea, decir que no necesariamente, muchas veces Dios te está hablando algo a ti y hay una confirmación, pero yo no puedo poner a Dios en una cajita. Si viene puede ser que venga una persona y me diga algo que yo no he recibido en mi carácter individual, privado, de parte de Dios en mi tiempo devocional, por eso me lo dijo otra persona. Pues si no me lo tiene que decir nadie. A veces para confirmar, para que yo me sienta bien con la decisión que estoy tomando o demás, pero tienes total sentido que venga Luis y me diga algo que yo no sabía. Lo voy a filtrar, pero el único filtro no es que yo lo tengo que recibir primero. Eso no es así, porque tú no lo ves todo. eso hace. Me gusta. Escucho eso Y ahora mucho. vamos a entrar. Para mí es meter la profecía en una caja, tú sabes. Tiene sentido, pero tampoco así, porque tú no ves todo. Tampoco Por eso es para la edificación de la iglesia. Eso significa que iglesia. hay mucha gente edificando, con distintos oficios, con distintos dones. Eso significa que nos necesitamos. Claro. Y ahora con esto perfecto, vamos a entrar a un tema, a una pregunta que te quiero hacer. O sea, aclarando con lo que dice, ¿verdad? Las circunstancias, por ejemplo, alguien puede viene una persona, empieza a decir,
aquí una persona que está cometiendo adulterio, bla, 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 ¿sabes? Tiene que arrepentirse, eso es bíblico, tiene que arrepentirse. Pero de momento dice que es otra persona y esa persona no está ni casada. No está ni No puede casada, cometer es adulterio virgen. bueno, a menos que esté metido con una persona casada, pero sí. Exacto, pero es virgen, no está adulterio, no está nada y no le toca nada. Esa palabra no vino del Señor, o sea, esa palabra no vino del Señor. Lo que estaba diciendo de arrepentimiento no estaba mal, el problema era que no, el Señor no estaba en ese momento, en ese asunto, no estaba hablando de eso. Ahora, la pregunta del millón chavito, ¿qué es un falso profeta? ¿Y cómo se distingue a un falso profeta? Bueno, si le preguntas a una persona que solamente lee un verso sobre el tema, pues te va a decir que un falso profeta es un profeta que se equivoca. O sea, un profeta que se equivoca no es un verdadero profeta. Pero cuando nosotros entramos y miramos la escritura y vemos cómo el Señor habla de lo profético y de que se juzgue, ¿verdad? Porque nosotros decimos, se juzga la profecía, ¿verdad? Y esa es la práctica más común, que yo juzgo lo que estábamos hablando ahorita, la profecía. Pero esta pregunta que me estás haciendo es sobre juzgar el profeta. Y yo tengo que también juzgar el profeta, por lo menos en el sentido de si es falso o verdadero. Una vez yo sé que es un profeta verdadero, yo me dedico a la profecía. O sea, claro, hay que ver el testimonio, pero no sé si me hice entender. Ahora, cuando yo hablo de un falso profeta, pues yo me tengo que preguntar, bueno, si un falso profeta, voy a address eso, es una persona que es infalible, pues vamos a ver, los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿eran infalibles? Bueno, No. Génesis 27 nos enseña, y Génesis 20 en general, cuando lo leen, que había un profeta, quizás uno de los primeros profetas, si no el primero, depende a quién le preguntes, que se llamaba Abraham, no sé, lo conocen. Abraham era profeta y Abraham mintió, se equivocó. Él previó que si Abimelech se enteraba que Sara era su esposa, lo iban a matar. Esa fue una mala predicción, eso no iba a pasar, eso no fue lo que pasó. Así que él mintió y dijo que era su hermana, una cosa bien extraña. Y por causa de eso, hubo maldición allí, le cayó el asunto. ¿Por qué? Porque él era profeta, dice Génesis 27. Estamos hablando. Ahí tenemos un profeta equivocado. El gran profeta Samuel, que la palabra dice que todas las palabras que él hizo, que él dio, se cumplieron. Ninguna no se cumplió. Sin embargo, vemos que él se equivocaba, no era infalible. Él vio el primer hijo el primer hermano mayor de David y algunas versiones, me chequeas el original, ¿verdad? Pero algunas versiones dicen que dijo, otras dicen que pensó. Ese no es el punto es que él juraba y todo el mundo ahí seguramente se dio cuenta que él pensó que el hermano mayor era el rey. Era el rey. Ese mensaje se transmitió, lo haya pensado, lo haya dicho, todo el mundo lo vio. Y hay muchas razones por las cuales él se equivocó. Se equivocó con todos los hermanos de David. El profeta Elías le dijo a Dios, yo solo he quedado y quedamos 7,000. Se equivocó 7,000 veces. Pero nadie dice que ellos son profetas falsos. Ahora, ¿pero por qué dicen que son profetas falsos? Bueno, porque ciertamente el que lo que se profetice se cumpla es una demostración que confirma el ministerio profético, sin lugar a duda. Pero es uno de los tests, es uno de los escrutinios, no es el único. Y lo vamos a ver. Deuteronomio 18:22. Lo voy a tener que leer. He estado tratando de no leer ningún versículo, pero lo tengo que leer. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Obvio, ¿no? Con presunción le habló el profeta, no tengas temor de él. ¿Verdad? Después hasta lo linchan allí. Así que sin lugar a duda, una forma que tú sabes si un profeta es verdadero o falso es si se equivoca.
pero no es la única, porque hemos visto ejemplos donde profetas que ninguno de nosotros cuestionamos su veracidad se han equivocado. ¿Ok? Así que, como les estoy diciendo, esta es una de las pruebas. Si nosotros aplicamos ese texto de forma tajante, pues ese es el único que leen. No leen más ninguno. Ese y el de lobos vestidos de oveja, para decir que todos nosotros somos los vestidos de oveja si nosotros creemos en los carismas. Eso es otro tema. Pero si nosotros aplicamos este escrutinio de forma estricta, de forma inflexible, pues nosotros descalificaríamos profetas de Dios. Profetas de Dios que están en la Escritura. Ahora, veamos. Hay otro texto. Léelo tú, Luis, porque estoy hablando mucho. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Y apúntenlo bien, porque este es el que se le olvida leer a la gente. Y yo te voy a decir, esta es la prueba más importante. Y esa es una opinión 13, personal. del 1 al 5. Sí. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo... Espérate. Este tipo profetizó, señal o prodigio, lo anunció, Mira, y se cumplió. cumplió. Eso de nuevo. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueño ha de ser muerto, por Amén. cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitaras el mal de en medio de ti. O sea, puede ser un falso profeta si se equivoca, pero también puede ser un falso profeta si las pega. Entonces no me pueden decir, no puedes aplicar ninguno de los dos de forma contundente porque es contraproducente. ¿Qué tú haces, Luis, como exégeta de la palabra, como apologista, cuando tú encuentras dos versículos bíblicos que hablan sobre lo mismo y pues quizás no necesariamente dicen exactamente lo mismo? ¿Qué tú haces con esos dos versículos? ¿Qué yo hago con esos dos versículos? Yo tengo, lo primero que nada, es buscar el contexto de lo que se está hablando. Después del contexto de lo que se está hablando, yo tengo que ver cómo los dos textos encajan entre sí. ¿Por qué? Porque la palabra no se contradice. Eso es lo primero. La palabra no se contradice. Si lo estoy leyendo mal, lo estoy leyendo mal yo. Una de las formas es, Dani me la puse más difícil porque tengo que ver estos dos, pero yo puedo ir, yo lo hago, busco otros textos que hablen del tema. Sí. ¿Y cuál el texto que más explícitamente hable del tema es el que yo tengo que usar, que me da luz? Por eso cuando decimos que la Biblia interpreta la Biblia, no es lo que estamos diciendo que nosotros leemos, no, es que cuando hay un texto que se nos hace difícil de ver, nosotros vamos a otros textos que hablan de lo mismo y nos da la luz. Y por ejemplo, cuando hay y hay veces, pues, o sea, que hay textos que son difíciles y uno tiene que buscar el contexto, hacer de forma de que los dos encajen y buscar, yo primero es ir al literal, ir al manuscrito para ver cómo se puede contestar esa pregunta, y hay sentido común y lógica, porque el Señor no es una persona que se contradice. Pues vamos a trabajar con eso, Contexto. Tú eres el abogado y estos textos que estamos hablando tienen que ver con leyes, así que contexto. Estamos leyendo la ley de Jehová. Eso es lo que estamos leyendo. Y estamos leyendo la ley de Jehová. Es una instrucción inspirada de Dios al pueblo de cómo manejar el tema de los falsos profetas, que es lo que estamos haciendo, contexto. Y te está diciendo, por un lado, que es falso profeta el que
se equivoca, el que dice una predicción y no se da. Y por otro lado te está diciendo que es falso profeta el que acierta, pero te está invitando a ir tras otros dioses. Pues yo tengo que hacer, yo hago lo que tú dijiste, solamente hay un paso anterior que lo presupusiste, así que no lo dijiste. ¿Y cuál es? Que yo creo los dos versículos. Si yo veo dos versículos que dicen, yo los creo los dos. Eso es lo primero. Luego de eso, el contexto es ese. Así que, ¿cómo yo los armonizo? ¿Cómo yo los armonizo? Pues mira, yo tengo que mirar en la práctica, yo tengo que ver que un profeta se equivoque una vez o diga algo, se fue en la carne, en la chuleta, o dijo algo, como ser humano infalible y pecador, dijo algo que no era, inmediatamente yo no le pongo el sello de falso. Pero si profetiza 10 y no pega una, pues ya yo sé que el tipo definitivamente es falso, porque hasta un Gelo Joto dice la hora bien 2 veces al día. Pero es un test, pero no es un test de forma categórica. ¿Por qué no lo puedo manifestar de forma categórica? Porque incluso si acierta, y aquí es donde mucha gente es engañada y cae. Por eso es que yo digo que porque si no pega una, ese es fácil de tú sacarlo y leerlo. Pero, y es una lástima que lo interpreten de forma tan rígida que no permite que vean el segundo engaño. Si acierta, pero te está invitando a torcer el camino de Jehová, porque va más allá que simplemente que te vayas tras otros dioses. Lo que dice que te ha desviado del camino que te ha dado tu Dios. Entonces ese profeta también puede ser falso. Así que yo tengo que tener esa sensibilidad de saber que si no pega ni una, pues no es profeta. Pero si se equivoca de vez en cuando, quizás no. Ahora, aún si acierta, yo siempre tengo que tener el último test. El test más importante es ¿a dónde me está llevando? ¿Me está dirigiendo hacia él mismo o me está dirigiendo a Dios? ¿Me está dirigiendo a la palabra o me está dirigiendo a su libro? O sea, ¿a qué me está dirigiendo? ¿Me está dirigiendo a prosperarlo a él o me está dirigiendo a prosperar el reino y el evangelio? Ese es el test. Ahora tú dices, pues voy a buscar otros textos y qué dice la palabra, y no quiero meterme en un montón de textos porque no salimos de aquí, pero vamos a hacerlo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre los falsos profetas? Pues dice, por ejemplo, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen y te dicen que Cristo no vino en carne, que Dios no vino en carne. Así que el predicador que te dice que Jesús no es Dios, pues está hablando como un falso profeta. Y es más peligroso eso a que te diga que te va a dar un cajo y que no te den nada. Porque tú pues tienes una desilusión con el cajo, ok, pero cuando empiezan a predicar y a decir que son profetas y a decir que Jesús no es Dios y empiezan a negar que Dios vino en carne, que lo dice expresamente el Nuevo Testamento, ahí tú tienes, te está torciendo el camino del Señor, y eso significa que está actuando como un falso profeta. Si no lo es, lo parece. Lo parece mucho, lo parece suficiente para que yo me distancie de ti. Si tú estás predicando que Jesús es Dios, yo te puedo hablar si quieres hablar del tema, pero yo no estoy cerca de ti en el ministerio. ¿Por qué? Porque eso es torcido. ¿Por qué? Porque yo voy a filtrar lo que estás diciendo por la escritura, y volvemos a la escritura. Así que lo que me estás diciendo, ¿cómo yo sé que un profeta es falso? Bueno, pues yo tengo varios tests. Uno de ellos es lo que se profetiza se tiene que cumplir. Sin lugar a duda, yo sé que si lo que se habló supuestamente de parte de Dios no se cumple, la palabra no fue de Dios. Sin lugar a duda. Pero eso no necesariamente significa que la persona que me lo dijo sea un falso. Puede ser. Puedo tener suspicacia, pero no lo debo descartar todavía. Porque entonces el profeta que me dice y las pega, yo tengo que estar pendiente hacia dónde me está llevando. Así que como yo sé que es un profeta, yo tengo esos dos tests, pero eso no es realmente lo que a mí me va a mostrar que es un falso profeta solamente. Hay otra cosa, y me lo dijo mi amada esposa. Es lo primero. Lo que tú vas a hacer es orar. Lo primero que tú vas a hacer es orar. Tú vas a orarle a Dios sobre eso que te están diciendo. Tú vas a pedirle al Señor que te dé discernimiento de ver si el que te está hablando de verdad, por dónde viene, por qué está hablando y demás. Tú vas a orar porque es el Espíritu Santo el que te va a dar el discernimiento para tú poder ver quién es una zorra vestido de oveja, quién es un lobo vestido de oveja.
Y vas a orar dirigido en esas dos direcciones. Vas a mirar la palabra, que es el filtro, así que, y vas a mirar si lo que te está enseñando te está alejando de lo que dice la palabra, y vas a también a ver si obviamente se acierta. No estoy diciendo que eso no era importante, estoy diciendo que no lo podemos aplicar de forma rígida. Tenemos estas dos tests, por lo menos. Podemos empezar por ahí. Tenemos un tercero claramente en el Nuevo Testamento, que es la palabra. Obviamente vamos a cross-reference lo que nos digan con la Biblia. Así que tienes tres cosas. Una, la precisión de la palabra, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra. Número dos, el evangelio que te está predicando. El falso profeta es el profeta que predica un falso evangelio, un falso Cristo, que tuerce el camino de Dios. Ese es quizás el más importante. Y el tercero, que no está en un orden particular, es la palabra. Tiene que ver con el segundo, sin lugar a dudas, pero es que yo voy a leer la palabra y voy a filtrar lo que me está diciendo por la palabra. Así que sí que yo defino, no solamente filtro la profecía por la palabra, filtro el profeta también, porque tengo que filtrar la doctrina que el profeta predica. Y ahí tenemos un reto, porque lamentablemente tenemos muchos amados profetas que son bien duros en el don de la profecía, pero bien flojos en la doctrina. Y no necesariamente quizás es que sean falsos, pero a veces son irresponsables y por tanto caen en doctrinas de error. Y entonces cuando tú caes en doctrinas de error con un don fuerte de profecía es bien peligroso, porque puedes confundir a la gente. Y no solo eso, estás en la raya que si no te cuidas puedes caer en lo que la Biblia define como un falso profeta. Como un falso profeta. Si es que no la estás diciendo sumamente generoso. ¿Sabes? No si te equivocas, todos nos equivocamos con cosas de doctrina, porque nosotros, una iglesia reformada siempre reformándose, ¿verdad? Amén. Estamos aprendiendo de la palabra. Tenemos que con humildad abordar todo lo que nosotros creemos siempre, ¿verdad? Sabiendo que si hay algo fuera, la palabra es la que va a prevalecer. Pero esos son los tests. Como diría Gavin Orland, hay doctrinas en las que uno muere en la raya, pero hay doctrinas que uno discute. Podemos poner first tier doctrine, second tier, como siempre hemos mencionado, la deidad de Jesús, la escritura, la escritura, salvación por gracia, la Trinidad, el Señor es el creador. Esos son muerte por crucifixión y resurrección por nuestros pecados, ¿verdad? Y que hay pecado en el mundo. Esos son doctrinas esenciales que uno... Yo diría que pecado original es una doctrina esencial. Sí, yo también diría que creo que cuando dijiste creador podemos resumirlo en naturaleza de Dios, que ahí coges la Trinidad y coges los atributos de Dios, están ahí. Están ahí. Y entonces son ahí que tú mueres. Ahora, the second tier, pues son los dones del Espíritu. Yo lo pongo en segundo. Hay gente que lo pone en el tercero. Yo personalmente lo pongo en segundo. Yo pongo los dones del Espíritu segundo, como lo pondría el Dr. Sam Storm, porque el tú no querer los dones es tú ya diciéndole al Espíritu Santo que no deseas parte de su esencia. Y eso es bien problemático para mí. Yo creo que y lo voy a decir para que quede en récord. Yo creo que los cesacionistas son modalistas en cuanto al Espíritu Santo. Así que tienen un error en cuanto a su doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque creen en un Espíritu Santo que es una fuerza, una inspiración, pero no lo tratan como persona, no lo tratan como don de Dios y lo tratan como un libro. Pero no lo tratan como la tercera persona de la Trinidad. Como le dijo Mark Discroll una vez al tocayo tuyo a Doug Wilson, sí. El problema es que muchos de ustedes creen Father, Son, Holy Bible. What you do with the other guy? Sí. Como que ese es el problema, ¿verdad? A los hermanos, a nuestros hermanos y en la fe y cristianos que son cesacionistas, que son grandes hombres de Dios, pero entiendo, como dice Dani, tienen un problema grande en su doctrina en esa parte. Ahora, para ir son hermanos, son salvos. Lo que pienso que tiene un error particular. Claro, tal como el pastor John MacArthur. Que tiene un error en cuanto a eso. No, ellos piensan que tú estás en herejía. Claro, eso es raro. Yo los quiero más a ellos que ellos a mí.
Ellos me quieren a mí, exacto. Yo escucho un Steven Lawson, All Pro y me emociono cuando lo Pero escucho, ellos no te pero van a si ellos me llegan a escuchar. escuchar a mí, ellos no me van a escuchar a mí. Así que ahí yo por eso prefiero a Dr. Michael Brown, Andy Clark y esa gente en ese ámbito. Ahora, tengo unas preguntas que tengo aquí para ir terminando, ¿verdad? Para que Dani tenga tiempo con su familia. Y le damos gracias por estar con nosotros. Quiero hacer hincapié de algo que mencionaste y quiero hablar de un texto en particular, que ese texto a la gente se le olvida. Y es un texto difícil porque para mí es un misterio, punto, se acabó. Está difícil interpretar el texto. Cuando el Señor envía a un espíritu a hablarle a sus profetas que profeticen algo que no es, mientras que era Malaquías. Fíjate, Malaquías no era. Sí, Malaquías era. Sí. Mientras que Malaquías profetizaba lo que era. Y los otros eran profetas de Jehová. No ¿No es eran profetas falsos. Miqueas? Miqueas, sí, Miqueas, mala mía, Miqueas. Que los profetas se molestaron con Miqueas diciéndole, pero que usted cree que solamente Jehová habla por medio de ti. Y aquellos eran profetas de Jehová. Según el texto, por lo que tú puedes ver, según el texto, Puede que no. Puede que no, Sí, puede porque que no. el rey estaba consultando al corillo de él, no necesariamente a Miqueas. Miqueas. Pero está interesante Sí. que el Señor envía un espíritu para que los envíen a profetizar lo que no es. O sea, ahí vemos algo muy interesante. Sí. Y que Miqueas solamente profetizara lo que era. O sea, ¿había solamente un profeta en ese tiempo? Esa es una pregunta que podemos hacernos. Pero eso lo voy a dejar ahí, que si Daniel la quiere contestar, porque está difícil de contestar eso. Pero muchacho, me dijiste que íbamos básicos y me estás metiendo palo hondo ahí con esa pregunta, pero no la puedo dejar ahí. No la voy a quizás entrar a profundizar, pero sí te voy a decir esto. Primero, soberanía de Dios. Dios hace lo que le da la gana, ¿verdad? Eso es Así que así. en ese sentido, si él quiere enviar un espíritu engañador, eso está bien, porque lo hizo Dios, ¿ok? Ahora, el mismo texto que acabamos de leer de Deuteronomio 13, cuando habla del profeta que se levantó y cumplió lo que, o sea, se cumplió lo que dijo, pero los trató de engañar. La palabra dice que Dios te está probando. O sea, Dios te está probando con permitir que eso suceda. Así que bien ahí puede haber un elemento de prueba, ¿verdad? En cuanto a permitir cierto engaño o cierta presentación de engaño para ver cómo por dónde se iba la cosa. Eso sin descartar, ¿verdad? Y entonces hay otro aspecto. Y el otro aspecto es, déjame ver cómo lo puedo precisar. Eh, hay momentos donde ya Dios juzgó la situación y por tanto permite ciertas cosas, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Así que obviamente él pudo haber ya pasado juicio sobre la situación y que sucediera como los hijos de Elí, que cuando Elí los reprendió, tardísimo, pero los reprendió, ellos no escucharon porque ya su corazón estaba endurecido. Eso es parecido al asunto este del espíritu engañador y demás. ¿Por qué? Porque ya los había juzgado. Ya Dios le había dado tiempo, oportunidad y ellos no se arrepintieron, así que ya Dios los juzgó. Lo mismo pasó con el faraón. Así que en ese sentido puede haber un elemento quizás de esas dos cosas. Una, Dios probando, otra, Dios ya vio la situación, lo juzgó y parte del juicio era que ellos fueran confundidos. Y lo brutal de ese profeta, que yo quisiera tener la fe de él algún día en mi vida, es que le dijo, ¿sabes qué? ¿Tú no me crees? Si tú vuelves de esa queja, yo no soy profeta. Que me muera yo. No, Sí, pero ese eso es más, Miqueas. es una discusión, ¿verdad? Quizás más Sí. profunda Claro, podemos claro. entrar en otros temas, pero sí, yo no lo quería dejar así, como que quería por lo menos tocarle un chin chin. Pero sí, hay la soberanía de Dios y yo creo que ya puede haber ya un asunto de juicio, que ya Dios había juzgado la situación y por eso permitió eso. Esas no son las normas, no es la norma, no es lo que siempre pasa quizás, pero excepcionalmente Dios puede hacer eso. Dios puede hacer lo que quiera. Claro. Aquí tengo una Contra el fin. pregunta.
de tu esposa Neisha, Oh, snap. que dice, ya tú sabes por dónde viene duro. Por tanto, cuando el Señor muestra un pecado, ¿cómo ustedes como profetas lo trabajan? Y más cuando se hace público. O hacerlo público no es correcto. Me imagino que se refieren a Dani como profeta, que yo no soy profeta. ¿Cómo ustedes como profetas lo trabajan? Y más cuando se hace, y más cuando se hace público. O hacerlo público no es correcto. ¿Qué tú contestarías, Dani? Yo tengo una forma de contestar. Yo quisiera que tú contestes esto, ya que usted es el varón en esto. No, yo soy un vaso. Mira, la pregunta es, ¿cómo debemos manejar o cómo manejamos cuando Dios nos muestra que hay un pecado? Cuando estamos predicando, ministrando, nos muestra que hay un pecado en la congregación. Si debemos exponer el pecado o no. Lo primero es que el profeta, y yo creo que esto no está, o sea, una persona que tiene don de profecía, que ve esto, siempre debería acercarse a la persona o acercarse a un líder mayor, ¿verdad? Y consultar la situación para verlo. Ese sería mi consejo. Pero una persona que está ejerciendo, ¿verdad? Que tiene una responsabilidad profética y nota que hay un pecado en la congregación, siempre tiene que hacer lo que Dios le diga que haga. Así que si Dios le dice que exponga el pecado en público, lo tiene que hacer. Ahora, esa no es la experiencia que yo he tenido como que eso es algo común. Eso para mí yo creo que es extraordinario y que Dios le diga a un profeta que exponga algo en público, casi siempre es que ya Dios lleva trabajando con la persona y no hay arrepentimiento y lo quiere exponer. La norma casi siempre, ¿verdad? La forma que yo lo manejo, yo siempre tiro para que yo le hablo a la persona, separo a la persona, lo llamo aparte y lo trabajo con la persona, porque finalmente el trabajo del profeta es la edificación. Y hay veces que cuando tú estás edificando algo, hay un muro que está fuera de sitio y tienes que tumbarlo porque lo pusiste donde no era. Pero eso no es la norma. La norma es que tú construyes. Así que mi consejo es que la inmensa mayoría de las veces, si no 99% de las veces que Dios te muestra un pecado de alguien, seguramente Dios te está mandando, y si Dios no te dice que lo pongas en público, forma expresa, porque ahí tienes que ser, tú sabes, obediente siempre, sin lugar a dudas, ve a la persona aparte y díselo al oído, o espera que se acabe la reunión y lo llama, y depende del contexto. Yo recuerdo, yo he visto pecados mientras ministro, y he tenido la experiencia en alguna ocasión, lo dije y después me arrepentí de haberlo dicho, porque fue en medio de una liberación pública y después me quedé pensando, yo era un chamaquito, me quedé pensando, todo el mundo aquí sabe que la señora hizo X cosas y no era nada bonito que la gente supiera, pero era verdad, pero en inmadurez lo dije. Pero en otra ocasión recuerdo, y cuento esta anécdota, estaba en alguna congregación que no voy a mencionar bajo ninguna circunstancia, y Dios me muestra que esta joven está en fornicación, está metiendo mano. Y veo al muchacho que está con ella, y pues obviamente el espíritu me mostró y ateca. Y me tuve esa disyuntiva de que aquí yo estoy y yo voy a zumbar para adelante. Y el Señor estaba madurándome, porque uno, tú sabes. Y no, algo me dijo, o sea, yo pedí dirección y no. Los separé aparte, les hablé una palabra, les dije 2 o 3 cosas al oído, qué sé yo, que se acaba la reunión. Y esto lo puedo decir porque casi todas las iglesias los pastores me presentan a sus hijos, así que ya saben por dónde voy. Cuando se acaba la reunión, quienes me presentan los pastores como sus hijos es la muchachita que el Señor me había mostrado lo que estaba sucediendo en su... Así que hubiese sido un escándalo que si Dios me hubiera dado la instrucción de hacerlo, es problema de Dios, tú sabes, yo tengo que ser obediente. Pero si no, imagínate si yo hubiera hablado con premura y por pasión mía, o por tratar de lucirme, porque, para que ustedes vean que yo aquí saco pecado. Y eso lamentablemente es una cultura tóxica que se ha dado en muchas iglesias, donde cuando van profetas la gente falta, porque tiene miedo que los vayan a exponer, porque eso es lo que les gusta. ¿Les gusta eso? Pues no, eso no está bien. La profecía tiene que edificar. Eso es excepcional. El ejemplo de David,
Dios le mostró a Natán el pecado de David y él no fue y lo hizo un edicto en la plaza pública y expuso a David. ¿Dónde, David? Fue donde David, y no solo eso, Dios le dio el medio por el cual lo tenía que entregar. Le dio una parábola para que él lo cogiera, y fue brillante lo que le dio el Señor. Sí. Así que cuando tú eres profeta, y si todavía no está fluyendo en eso, pues madura, y yo también tengo que madurar en eso. Pídele al Señor la forma. Dios te muestra un pecado de alguien, pídele al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Que me vaya a mi casa a orar, que vaya, se lo diga en privado, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Pídele al Señor, Claro. eso, pregúntale al Señor. Pues si te dijo una cosa, te puede decir la otra, y si no te dice nada, espera a ver qué te dice el Señor. No te muevas de forma que pueda ser destructivo, porque la palabra finalmente quiere edificar. Si hay algo que derribar, pues se derriba para seguir edificando, no es para simplemente, claro ¿verdad?, que sí. desechar a una persona. Pero ese es mi consejo. Así yo lo manejo. Yo lo contestaría casi igual como tú. Yo creo que yo utilizaría el texto cuando habla de que cuando alguien está en pecado, que primero yo lo saque aparte, hablo con él, le explico. Si no hace caso, no se arrepiente, pues busco un anciano y busco al anciano, ¿verdad? Y si no lo hace, y eso lo otro, pues ahí entonces es público. Pero como tú dices, muchas veces cuando el Señor te manda a decirlo público es porque ya el Señor ha trabajado, ha tratado de trabajar, el Espíritu Santo está ahí convenciéndolo de pecado, y como que la persona se queda en lo mismo, pues ahí entonces, ¿verdad?, se expone. Así que sería lo mejor. Ahí es difícil cuando tú eres el invitado a la iglesia, que no eres parte de esa congregación local y conectado a ese grupo de ancianos, pero sí, Claro. ese es el default. Así, si es en tu congregación, eso es lo que tienes que hacer, lo que tú dijiste. Ahora tenemos el ejemplo de Juan, y es un poco distinto también cuando es figura pública, gobernante. Vemos que también el ejemplo de Juan exponiendo a Herodes, exponiendo un pecado sexual de Herodes a toda boca frente a todo el mundo. Dios le dio la instrucción de hacerlo. Yo no puedo ir tan lejos como decir eso nunca se hace. Pero Exacto. sí puedo ir tan lejos como decir eso no es la norma, eso es excepcional. Porque tenemos la palabra es la autoridad máxima, y también tenemos experiencia, hemos vivido, llevamos años en esto, y yo te puedo decir que eso no es, todo el tiempo no pasa así. Y que finalmente si tu ministerio no está edificando, pues ¿para qué lo quieres? Si ese es el propósito cuando... Claro. Así que le damos gracias al hermano Dani. Envíe las preguntas. Yo, ¿verdad?, más adelante cualquier cosa puedo decirle a Dani para hacer una segunda parte de este tema, y podemos hablar quizás de la parte más práctica, ¿verdad? No sé si Dani algún día se atrevería a dar algunos testimonios de cómo el Señor, así como hace poco lo vi Remnant Radio con Sam Storm, y a Sam Storm con Gabriel Orland hablando de lo profético. Creo que te lo envié, de cómo el Señor lo ha llevado a él a entender, y ha madurado por la forma de testimonios y la práctica que el Señor ha llevado. Así que sería quizás bueno para más adelante. Mi esposa escribió algo ahí que me gustó. Son mi ayuda idónea, mi amada. Ella explica que muchas veces lo dejan ahí. Lo dejan y entonces yo quiero usar de referencia rapidito. Por ejemplo, cuando leemos los profetas de la palabra, especialmente los profetas menores, es más fácil verlo porque son más cortitos. Y son menores porque escribieron menos, no porque sean menos. Lo leemos y vemos lo que yo decía al principio. Vemos juicio, destrucción y exposición de pecado, y siempre había después redención, edificación y demás. Si Dios te muestra, yo recuerdo Hubert Angel una vez estaba diciendo que si Dios te mostraba que una persona iba a tener un accidente, pues era para que oraras para que eso no pasara. No es para que declares que va a haber el accidente. ¿Para qué te lo está mostrando? Para que ores, para que rompas eso. Pero después va y no se cumple y quédate. Mejor. O sea, qué bueno que el Señor me mostró que una persona iba a tener un accidente de tránsito, y nosotros nos unimos, oramos en contra de ese ataque o de esa situación que iba a pasar, y que nunca se dio el accidente de tránsito. Perfecto.
Que alguien puede manipular con eso. Bueno, pero tenemos unos filtros para ver lo que, para ver lo que, o sea, que discernir sin lugar a dudas. Pero si Dios te puso un pecado y es un hermano de la casa, o sea, es un asunto, la norma general es esa, es que es para levantarlo, aun si lo tienes que exponer. Seguramente, si le preguntas al Señor en quieres, tú vas a poder traer una palabra también de restauración y de levantarlo. Y decirle, estás en esto, tienes que arrepentirse. Y si te arrepientes, va a pasar esto y lo otro, bla, 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 y demás. Algo que pasa, y quiero decir esto antes que se acabe, yo creo que con esto termino yo de nuevo, es lo siguiente. Cuando uno empieza a profetizar, uno tiende a decir todo lo que le viene a la mente, todo lo que recibe, sea como reciba, se recibe de distintas maneras, alguna gente recibe de distintas maneras, dice todo lo que recibe. Es como un niño cuando empieza a caminar quiere correr. O sea, cuando el niño aprende a correr, corre para todos lados, corre para la sala, corre para el comedor, no quiere caminar ya. Sin embargo, cuando uno ya está más maduro, ya uno no quiere correr. Uno lo que quiere es caminar, porque uno descubrió el valor de ciertas cosas. Cuando uno empieza a profetizar, uno le profetiza por ahí a lo loco, pero a medida que va madurando, y es necesario que maduremos, tú empiezas a darte cuenta que tú empiezas a ver un montón de cosas que no tienes que decir. La mayor parte de las cosas que yo veo, yo no las profetizo, yo no las digo, porque yo me las puedo estar mostrando por otras cosas, yo pregunto, yo inquiero. O sea, a veces tú te das cuenta que está incompleto, pero si lo que tienes es un entusiasmo por demostrar que Dios te habla, pues obviamente vas a empezar a hablar como un desesperado y no vas a poder, ¿verdad?, entrar en eso. Y otra cosa es, cuando una persona tiene un llamado a profeta, no hay mucha, y está empezando, no ha madurado, no hay mucha diferencia entre esa persona que tiene un llamado a profeta y una persona que tiene don profético. Fluyen prácticamente igual. Ahora, lo que separa al profeta, la forma en que tú te das cuenta que alguien es profeta y no solo tiene un don, es precisamente cuando el profeta empieza a madurar. Ahí es que empieza a darse cuenta uno de la diferencia. Empieza a manifestar las cosas que habíamos hablado, empieza a moverse en otra línea y tú empiezas a ver. Es decir, se va a notar. La congregación lo va a notar, la gente a tu alrededor lo va a notar y lo va a reconocer. O sea, muchas veces pues se nos anuncia que tenemos llamado a profeta y creemos que automáticamente pues ya estamos. Pues no, o sea, tiene que haber un proceso. Y cuando tú empiezas, no hay ninguna diferencia entre tú y una persona con don. Lo que te va a separar es tu proceso de madurez y de crecimiento. Vemos la figura de Natán, por ejemplo, que siempre yo me lo imagino como un profeta maduro. Vemos a Isaías, un profeta maduro, que incluso en el caso de Isaías vemos parte de su proceso de maduración en Isaías, ¿verdad? Cuando murió el rey Usías y tuvo ciertas revelaciones y demás. Así que nada, quería terminar con esas dos cosas. Así que le damos gracias, muchas gracias a Dani. Aquí está diciendo que sí, que vuelva y traiga más sobre este tema. Así que estaremos haciendo la coordinación con el hermano Dani, ¿verdad? Para que sigamos hablando de este tema. Que quizás en el próximo tema podemos abundar más, ¿verdad? Quizás testimonios que hemos tenido, si él desea contarlo, ¿verdad? Y quizás podemos también tocar, que esta parte me gustaría tocarla, es cómo el oficio del profeta funciona en la iglesia, cómo debe fungir en la iglesia, ¿verdad? Cómo se hace, ¿verdad? Nosotros, ya que la casa que nosotros nos congregamos, hay un equipo y ya hay un equipo establecido, ¿verdad? Que toca estos temas, que maneja estos temas y se implementa. Yo lo último que quiero decir es, bien importante, la palabra nos habla de que no despreciemos la profecía, al contrario, la anhelemos, porque trae corrección, trae alineamiento, trae redención, trae arrepentimiento para nosotros, trae la asignación del cielo que la congregación o la persona va a hacer en la tierra. Eso lo trae el Señor por medio, ¿verdad? Se lo deja saber por medio de uno de sus profetas. Así que es bien importante decir esto. Mucha gente no cree en los profetas y los dones proféticos, pero lo interesante es que si tú te pones a hablar con ellos, son profetas. Y fluyen en el sin darse cuenta, no creen. Y cuando tú lo vienes a ver, fluyen en eso. Así que es bien importante porque, hermano, una eclesía fuerte es una iglesia que los 5 ministerios
fungen para la edificación del cuerpo. ¿Cómo es posible que el cuerpo le diga a uno de sus brazos, o a su boca, o a sus piernas, o a sus ojos, o a su nariz, o a parte del miembro, yo no te necesito? Eso es, no, hermanos, hermanas, eso no se puede, hermano. La iglesia tiene que fungir con estos 5 ministerios. Así que, ¿algo que quiera decir al final, Dani, para ya cerrar esto? No, yo creo, solamente quisiera decir que invitar a aquellos que están viendo esto por primera vez, aquellos que tienen dudas especialmente, yo los quiero invitar a que lo vean, y que reconozcan del saque que nosotros estamos diciendo hay excesos, ha habido distorsiones, ha habido manipulación, que yo sé que han lacerado la posibilidad de que alguna gente pueda creer que existe todavía el don profético, que existe gente con estos oficios, con estas funciones en la casa, y eso es real. Y por eso nosotros estamos poniendo por encima la palabra, ¿verdad? Volvemos, tenemos que estar pendientes, ¿verdad? El filtro de todo esto es la palabra. Y el que predique una doctrina o profetice de lo más bien, pero predica una doctrina que nos aparta del Señor, pues ese no es un verdadero profeta y tenemos que cuidarnos de eso. No si tiene un error, si predica falsa doctrina, ¿verdad? Así que hay que cuidarlo. Y nada, estamos aquí para, si cualquier pregunta que tengan ahora o después, pues estamos a su disposición. Así que gracias, muchas gracias, Dani, ¿verdad? Como dijo Dani, hay abusos y por eso nosotros hay que tocarlo con la palabra, centrado en la palabra, ¿verdad? Tocarlo fuertemente. El que le gustaría saber más de eso también puede buscar un libro, les recomiendo, es de Michael Brown. Michael Brown tiene 2 libros, uno Authentic Fire, que es la respuesta a MacArthur, hablando de que los dones como que ya cesaron, y el otro que él hizo después, Playing with Holy Fire, que él habla de los abusos y cómo, ¿verdad?, uno puede contrarrestar, ¿verdad?, y que no llegar a esos abusos. Y con eso los dejo. Y hermano, no se deje llevar, esto lo voy a decir de corazón, de los supuestos NARS, de los supuestos New Apostolic Reformation, que es una categoría falsa. Eso no existe, hermanos y hermanas. No toda persona, ¿verdad?, que cree en el... Eso no existe, eso es un mito. Eso no existe. Se lo inventaron unas personas para criticar a toda esta gente, porque ponen a Michael Brown, a nosotros, para criticarnos a nosotros, ponen a Michael Brown como si fuera uno de los pioneros del NAR, y eso me está bien raro. Y como diría Randy Clark y Michael Brown, todo lo que dicen, mayormente casi nadie de ellos lo cree. Así que, hermanos y hermanas, vaya a la palabra, busquen la palabra y usted verá, leyendo la palabra, que el don profético, el oficio del profeta, todavía está y claramente es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que gracias. En el Nuevo Testamento tenemos a Agabo, tenemos a las hijas de Felipe, ninguna escribieron el Nuevo Testamento y eran profetas del Nuevo Testamento que profetizaron. Así que todavía... Y Sila. Y Sila también. Todavía, ¿verdad? Hay profetas. Es más Yo fácil, le decía... es más fácil, es más difícil creer bíblicamente que ya cesaron que creer que todavía pueden haberlo. Hay que hacer gymnastics teológicos para poder decir que lo perfecto ya llegó y es la Biblia. Sí, hay que hacer origami exegéticos para decir de que ya la iglesia está fundada. Y si tú dices eso, pues te repito, te invito a que leas Efesios 4, versículo 13, que dice que este proceso es hasta el proceso de los 5 ministerios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Si usted dice que ya está fundada, pues el fundamento ya está echado de todo eso, les repito que vuelva y lea ese texto, porque usted lo que está diciendo es que ya llegamos a la estatura del varón perfecto. Correcto, hay un fundamento, sin lugar a dudas, el fundamento, sabemos que la Biblia pues es la base de todo lo que estamos hablando, pero cuando tú llegas a los caminos del Señor, tú no tienes fundamento. ¿Y quién lo echa? ¿Quién te va a apuntar a la Escritura? Pues siervos de Dios que tienen distintos oficios y dones en la congregación. Y mientras más balanceado esté esa ecuación y más de los 5 ministerios tengan, pues mejor es el ambiente. Así es, así es. Así que gracias, mis hermanos. Que Dios resplandece su rostro sobre cada uno de ustedes y que la paz y el shalom de Dios esté sobre su casa y sobre su familia. Bendiciones.